Contratación pública, episodio 152. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata que guía y enseña a empresas y profesionales para vender a la administración. 17 de marzo de 2023, episodio número 152. Episodio dedicado a comentar un informe de la Comisión Consultiva de Contratación Pública de Andalucía sobre la integración de la solvencia con medios externos. Que te presten la solvencia. Aunque antes de eso, deja que te cuente. Llevo unas semanas inmerso en un proceso de mentoría para mejorar un proceso muy concreto de mi negocio. No es fácil dar el paso. Abrir las interioridades de tu negocio, reconocer tus defectos, pagar porque te den un rapapolvo y cuestionen tu forma de hacer, es de todo menos cómodo. Vamos, que da pereza y además hay que rascarse el bolsillo. Dos buenas excusas para no hacerlo. Seguro que has oído alguna vez el proverbio africano este que dice: si quieres ir rápido, ve solo, y si quieres llegar lejos, ve acompañado. Lo conoces, ¿verdad? ¿Te suena? Bueno, pues esto es lo que ocurre cuando recibes una mentoría. Algo que, por supuesto, también se aplica a todo esto de vender a la administración. Si quieres ponerte ya y dar los primeros pasos, no necesitas a nadie para presentar ofertas. Ahora bien, si quieres llegar lejos, si quieres algo más, ayuda mucho contar con un guía, ¿no? que haga el camino contigo y te indique por dónde ir. Así que, tanto si te propones vender a la administración como si ya lo vienes haciendo, piensa en cómo sería que alguien que sabe de llegar lejos te guíe, te pase la mano, te dé un rapapolvo, cuestione tus formas de hacer y de pensar y, por supuesto, que te ayude a hacer el camino mejor. Seguro que te cuesta dinero y te incomoda, tan seguro como que conseguirás llegar mucho más lejos que yendo solo. En fin, ya te contaré más sobre esta mentoría que me está poniendo tantas cosas patas arriba. Ahora sí, vamos con el asunto. Todo lo relacionado con la solvencia económica y la solvencia técnica es siempre motivo de controversia, de duda, de terreno movedizo. Se sabe que la solvencia se puede recibir prestada y que se puede prestar, pero que existen límites y que las cosas no son a priori tan fáciles como parece. Lo importante es conocer los límites y saber plantearlo cuando surge la necesidad. Y de eso trata el informe de la Comisión Consultiva de Contratación Pública de Andalucía que te comento en este episodio y que nos dará pie a repasar algunas cosas sobre el asunto y aclarar otras. Aunque, antes de entrar al tema, ya sabes, los informes de las juntas consultivas de contratación administrativa son una guía, una referencia sólida y abundante, una opinión cualificada sobre la aplicación de los preceptos de la legislación sobre contratación pública que suscitan dudas o tienen cierta complicación. En fin, las juntas consultivas son una referencia de prestigio, autorizada, abundante, antigua, respetada, fiable. Aunque lo que diga una junta consultiva no vincula ni a administraciones, ni mucho menos a jueces o tribunales. Lo que dice una junta consultiva es una referencia, es algo a tener muy en cuenta, pero no es jurisprudencia y ni mucho menos ley. Aunque tampoco hay que confundirse, porque no escriben en balde. Sus informes o recomendaciones no son papel mojado, en absoluto. Los informes y recomendaciones de las juntas consultivas son respetados, tenidos en cuenta, y por eso conocer su verdadera fuerza y existencia nos ayuda a dialogar con la administración de una forma más eficaz y, sobre todo, constructiva. El informe que comentamos es el informe 9/21 de 24 de marzo de 2022, de hace justamente un año. En este caso, se dirige a la Junta la Asociación Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública. Te contaba en el episodio 70, dedicado a las juntas consultivas, que una empresa, un profesional o un ciudadano no pueden pedir un informe a una junta consultiva, que solo pueden solicitar informes a las juntas consultivas algunas personas señaladas de la Administración
y también las organizaciones empresariales, como es el caso de la Asociación Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública. Las cuestiones que esta asociación le plantea a la Junta para que dé su parecer u orientación tienen que ver con la integración de la solvencia con medios externos por medio de terceros. Dicho de otra forma, que cedas o te cedan o presten la solvencia para poder acceder a un contrato para el que no tienes la solvencia que se requiere. Este es un asunto que, por lo que hay en juego, siempre genera dudas y por eso es importante resolver correctamente y a tiempo para evitar disgustos o directamente tirar el trabajo. Y ojo con esto, porque conozco muchos casos en los que hay personas que con toda su buena voluntad y también exceso de voluntad se hacen un Juan Palomo con todo esto de la acreditación de las solvencias, sin encomendarse ni al órgano de contratación ni a alguien que les asesore sobre el asunto. Y cuando llega la hora de la verdad, cuando llega el momento de acreditar las solvencias, el órgano de contratación pues no tiene por buenas las premisas, supuestos o planteamientos que se le hacen, llevando a la empresa a la disyuntiva de recurrir, si es que es viable, o desistir. Así que cuidado con todo esto, porque ya sabes, lo que dice una junta consultiva no vincula, es una referencia, es algo a tener muy en cuenta, pero no es jurisprudencia y ni mucho menos ley. Venga, vamos al asunto del informe. En primer lugar, la asociación le plantea a la Junta si una empresa puede presentar una oferta en una licitación y a la vez estar integrando, llámale cediendo, su solvencia a otra empresa que también participa en la misma licitación. La asociación circunscribe esta pregunta a los casos de contratos de obras y también de servicios. A ver, se entiende, ¿verdad? Si es posible que una empresa esté ofertando por su cuenta y a la vez cediendo, prestando, integrando su solvencia a otra empresa en la misma licitación. Una situación un tanto insólita y una pregunta muy interesante. A ver, de entrada, sabemos que el artículo 75 de la Ley de Contratos del Sector Público permite de manera clara, inequívoca y expresa que una empresa se pueda basar en la solvencia y medios de otras para acreditar la solvencia, siempre y cuando quede suficientemente acreditado que esa solvencia y medios que se integran por medio de terceros, que se reciben para acreditar las solvencias, estarán efectivamente, realmente, a disposición de la empresa que recibe ese préstamo, integración o cesión de la solvencia durante la ejecución del contrato. O lo que es lo mismo, que no hay ningún límite a que te cedan, integren, presten la solvencia, siempre y cuando esta circunstancia no se quede solo en los papeles, que no sea un paripé, ya me entiendes. Y es que, si se requiere solvencia, será por algo, ¿verdad? Por eso su integración tiene que ser real, tiene que operar durante la ejecución del contrato, que para eso la está pidiendo el órgano de contratación, para asegurarse de que la empresa que ejecuta el contrato tiene las condiciones y capacidades que se requieren para ello. Y ya de paso, para cerrar el paso a incautos o personas que estiran el brazo más que la manga. Por eso, el acento aquí hay que ponerlo en que, pese a que no existen límites, trabas o condicionamientos para que la solvencia se justifique por medio de terceros, cuando nos lo planteamos lo debemos hacer desde la perspectiva de que la empresa que cede o integra debe tener arte y parte en la ejecución del contrato, especialmente en aquellas cuestiones que son objeto de cesión o integración de la solvencia. Esto último no es difícil articularlo, aunque para hacerlo bien ha de hacerse en primer lugar. Antes de empezar a trabajar en la oferta hay que tener esto resuelto. Y además ha de hacerse de una forma clara entre las empresas y bien escrito, para que tanto las empresas como el órgano de contratación tengan claro que se está haciendo conforme es debido. Dicho esto, en este marco se puede dar perfectamente que una empresa esté dispuesta a ceder su solvencia a un, a priori, hipotético competidor incluso en una misma licitación. Haciendo esto, la verdad es que las personas que dirigen la empresa demostrarían tener un sentido común y sobre todo un sentido práctico y utilitarista de los negocios que no es en absoluto común. La cuestión es que si esta circunstancia de cesión de solvencia y presentación de oferta a la vez en la misma licitación resulta atípica, incluso chocante entre empresas,
Imagínate cuando se le presenta el caso a una mesa de contratación, a un órgano de contratación. Bueno, esto no se ve todos los días. Y es que esta circunstancia hará levantar la ceja a más de uno. Y no solo por lo insólito de la conducta, sino especialmente, y entre otras cosas, por el conocido como principio de oferta única. El principio de oferta única establece que cada licitador solo puede presentar una oferta para un mismo contrato o procedimiento de contratación. Es decir, no se permite que una misma empresa presente varias ofertas diferentes para un mismo contrato. La referencia a este principio de oferta única la encontrarás en el artículo 139.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, que viene a decir que una empresa solo puede presentar una oferta a una misma licitación y que, por tanto, si una empresa va en UTE, solo puede presentar oferta a través de la UTE y no a través de la UTE y por su cuenta. Si lo hiciera, ambas ofertas quedarían excluidas. La cuestión es que la ley en ningún momento limita, menciona o atiende a que presentando una única oferta exista traba, limitación o prohibición alguna para que la empresa ceda o integre la solvencia en la oferta de otro licitador, ya que de hecho no estará presentando dos ofertas, estará haciendo dos cosas diferentes. Por un lado, presentar oferta y por otro, integrar o ceder su solvencia en otra oferta. No debe deducirse de una situación así que se están presentando dos ofertas, porque la realidad es que se están haciendo dos cosas bien diferenciadas, bien distintas. Por tanto, y siguiendo este razonamiento, la Junta considera que es perfectamente posible que una empresa pueda presentar oferta en una licitación y, a su vez, integrar o ceder su solvencia a otra empresa que concurre en la misma licitación presentando oferta. Y además, da igual que ambas empresas pertenezcan a un mismo grupo empresarial, aunque esto es harina de otro costal. Como también es harina de otro costal, y esto no lo menciona la Junta en su informe, los posibles indicios de prácticas colusorias o anticompetitivas, en cristiano amaños, que la mesa de contratación pudiera apreciar en un supuesto así. Y es que hay muchos casos en los que cuando tengo un martillo solo veo clavos. Y si hay alguien que quiere ver indicios de prácticas colusorias, pues los podrá encontrar en cada detalle. Y este, precisamente, no sería un detalle menor. Por tanto, mucho cuidado en un asunto así. Si se hace, ha de pensarse bien en qué términos se hace y qué se alegaría en caso de ser señalados por una supuesta práctica contra la competencia. Y es que se pueda hacer no significa que sea fácil hacerlo. Que exista un informe de una junta consultiva con un criterio bien razonado no significa que todo el mundo lo tenga que conocer, asumir ni que lo comparta. Cuidado, desde luego que es un buen punto de partida, pero que hay que asegurarlo bien antes de invertir tiempo en preparar una oferta. Bien, sigamos, porque la asociación plantea a la Junta otras dos cuestiones, en este caso sobre la clasificación como contratista en relación a contratos de obras. Por un lado, plantea la posibilidad de que una empresa pueda participar en una licitación disponiendo de una clasificación como contratista con la mínima categoría, sin tener la clasificación que se exija en la licitación y, ojo, ni tan siquiera medios propios, planteando que esta empresa integre su solvencia por medio de otra empresa. Y por otro, plantea, siguiente duda, la posibilidad de que una empresa pueda participar en una licitación sin estar clasificada, integrando la clasificación como contratista de obra de otra empresa para acreditar la solvencia. Bueno, dos cuestiones distintas que tienen en común la cuestión de la clasificación como contratista del Estado. De entrada, y a modo de recordatorio sobre la clasificación, estar clasificado como contratista sirve para acreditar la solvencia técnica y profesional y la solvencia económica y financiera de la empresa que esté clasificada. La clasificación como contratistas es opcional, ya que estar clasificado única y exclusivamente es exigible como requisito de solvencia en el caso de contratos de obras de más de 500.000 euros. En todos los demás casos, contratos de servicios o de suministros, no es obligatorio ni necesario estar clasificado para optar al contrato o resultar adjudicatarios, sea cual sea su importe. Por otro lado, no todas las actividades se pueden clasificar. En el ámbito de las obras sí, aunque en el ámbito de los contratos de servicios son muchas menos.
En fin, abordó en detalle la clasificación como contratistas de obras en el episodio 37, la clasificación como contratistas de servicios en el episodio 38 y también distintas preguntas frecuentes sobre clasificación en el episodio 39. Volviendo a las preguntas, respecto de la primera cuestión que plantea la asociación, si una empresa con clasificación mínima puede integrar, recibir cedida, la solvencia, la Junta se pronuncia afirmativamente y sin lugar a dudas, incluyendo además el matiz que se incluía en la pregunta sobre la no disposición de medios propios de la empresa que recibe esa solvencia. Fíjate, porque una empresa con un mínimo de clasificación, algo que se obtiene fácilmente y sin disponer de medios propios, por medios propios entendemos personal y maquinaria o equipos, puede plantarse en una licitación yendo de prestado, basándose en la solvencia y medios de un tercero. Y lo cierto es que, a priori, no puede ser de otra manera, es coherente con lo que acabamos de comentar. El artículo 75 de la Ley de Contratos del Sector Público establece que una empresa puede utilizar la solvencia y recursos de otra empresa para acreditar su propia solvencia, siempre y cuando quede claramente establecido que dicha solvencia y recursos, que se integran a través de terceros, estarán disponibles efectivamente para la empresa que recibe ese préstamo, integración o cesión de solvencia durante la ejecución del contrato. En fin, que no existen límites para la integración de la solvencia por medio de terceros, más allá de que esa integración sea real y efectiva y dure tanto como el contrato. Que no se queden los papeles, ya sabes, el paripé. Por tanto, esta primera cuestión queda resuelta y además, dada la redacción y también la amplia doctrina conocida y reconocida sobre el asunto, en la práctica no debiera plantear problemas en una mesa de contratación. Que ya sabemos que está la doctrina, el consenso, la ley. Y luego están las personas que pueden opinar o interpretar otras cosas que nos pueden poner las cosas difíciles o, a lo peor, llevarnos a plantear un recurso para hacer valer nuestros intereses y derechos. Así que, lo dicho, a priori esto sin problema. La segunda cuestión que plantea la asociación es más complicada. Lo que se plantea es la hipótesis de que una empresa no clasificada como contratista integre la clasificación como contratista de otra empresa y que esto le sirva para acreditar su solvencia en, supongamos, un contrato para el que la clasificación como contratista es exigida por razón de la naturaleza e importe del contrato. Tela marinera. En este caso, existe la convicción o premisa amplia y firmemente asentada entre los actores de la contratación pública, funcionarios y empresas, de que una empresa no clasificada no puede integrar la clasificación como contratista de otra empresa así por las buenas. Que para recibir clasificación y acreditar solvencia mediante esta clasificación recibida hay que estar clasificado para sumar o integrar, sí o sí. Y cuidado porque esta convicción o premisa no ha salido de la nada. Está basada en la interpretación que se hacía de los artículos 52 y 43 de la Ley de Contratos del Sector Público del año 2007. De hecho, existen distintas resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en este sentido. Por tanto, la doctrina generalmente aceptada y tenida por buena a este respecto es que, por lo general, se puede integrar la solvencia con un tercero, que te la pueden dejar, ceder o llámalo como quieras, pero que resulta imprescindible acreditar un mínimo de solvencia por medios propios. Dicho de otra forma, que algo de solvencia hay que tener para poder recibir, para poder integrar. Una premisa que ha sido y aún es tenida por buena, especialmente cuando de lo que se trata es de integrar clasificación como contratistas. Por tanto, mucho cuidado con todo lo que viene a continuación, ya que una convicción o premisa amplia y firmemente arraigada tiene mucha más fuerza que el informe de una junta consultiva. En el episodio 138, parafraseando nada menos que a Peter Drucker, te decía que la cultura se come como desayuno a la ley. Por eso, en muchos casos, resulta más conveniente seguir la corriente y buscar las formas de sortear un problema que ponernos a leerle la cartilla a una o varias personas de un órgano de contratación e incluso llegar al punto de plantear un recurso. Bueno, esta es mi opción, por defecto. ¿Conocer la legislación y hacer valer los derechos? Sí, por supuesto. ¿Ponerme a discutir a la primera de cambio y demostrar que tengo la razón? No, en absoluto. Una discusión nunca se gana y además no sirve a tu objetivo, que es facturar.
O sea que, insisto, mucho cuidado con lo que sigue, ya que el hecho de que haya un informe de la Junta Consultiva, que lo interpretado en base a la ley de 2007 esté superado y que tú conozcas esta cuestión, no implica que todo el mundo lo deba conocer, lo asuma o que lo vaya a aplicar. Venga, al tema. La cuestión es que, atención, en este caso la Junta Consultiva considera que es perfectamente posible que una empresa sin clasificación como contratista integre a los efectos de acreditar su solvencia la clasificación como contratista de otra empresa. Esto era una barbaridad hasta hace nada. O sea que te presentas a una licitación con una mano delante y otra detrás, acompañado de mi primo el de Zumosol, y te tienen que aceptar. La Junta considera que, según se desprende del artículo 77 de la Ley de Contratos del Sector Público, la clasificación como contratista no es más que una forma de acreditación de la solvencia. Y, por tanto, resulta jurídicamente admisible, además de coherente, que los licitadores integren su solvencia acudiendo a medios externos sin necesidad de acreditar un mínimo de solvencia propia, siempre y cuando demuestren que realmente dispondrán de esos medios con los que acreditan la solvencia para la ejecución del contrato. Sin más. Eso es, sin más. Por supuesto que esto no es una opinión aislada de la Junta, ni una interpretación o respuesta improvisada. Estos son los argumentos que en el informe podrás leer. Por un lado, el ya citado artículo 75 de la Ley de Contratos del Sector Público, dedicado a la integración de la solvencia con medios externos, que no establece ningún condicionante, ni limitación, ni nada de nada. Concretamente, no dice que para que una empresa pueda integrar la solvencia de otra tenga que disponer de una solvencia mínima y, por supuesto, propia. Por otro lado, que esta interpretación que se hace es coherente tanto con las directivas comunitarias sobre contratación pública como con los pronunciamientos sobre cuestiones de esta índole del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y ambas cosas son palabras mayores. Pero además, el informe de la Junta Consultiva nos habla de la existencia de una sentencia de nada menos que la Audiencia Nacional de febrero de 2015 en la que se resuelve un recurso contencioso administrativo presentado contra una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de 30 de octubre de 2013. Ha llovido, ya lo sé. La resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales recurrida sostiene y mantiene que es esencial que el empresario acredite un nivel mínimo de solvencia utilizando sus propios medios para poder contratar con el sector público y que a partir de ese nivel mínimo de solvencia pase a integrar o complementar su solvencia con medios externos. La sentencia de la Audiencia Nacional indica que la interpretación que hace el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales va en contra de la normativa de la Unión Europea. Normativa que no permite este tipo de condicionamiento, más bien al contrario, que contempla y tiene por buena la experiencia de otras entidades a las que la empresa en cuestión acuda, siempre y cuando, eso sí, e insisto, sea capaz de ejecutar el contrato normalmente, ya sea con sus propios recursos o a través de la subcontratación. Fíjate, total libertad para organizarte como consideres. Para rematar, la Junta Consultiva también alude a una sentencia del Tribunal Supremo de mediados de 2021 sobre un asunto similar, que redunda en las premisas tomadas por la Audiencia Nacional y que reafirma la interpretación que sobre este particular se deduce de las directivas comunitarias sobre contratación pública. Además, y mira por dónde, el propio Tribunal Supremo considera que la sentencia tiene interés casacional. Por tanto, aquí sí que encontraríamos los efectos de este término tan usado, ¿no? la mayoría de las veces de forma impropia. Jurisprudencia. Total, que el informe de la Junta concluye diciendo que textualmente, es jurídicamente admisible que un licitador integre su solvencia acudiendo a medios externos sin necesidad de acreditar un mínimo de solvencia propia, sin más exigencia que demostrar que dispone efectivamente de esos medios para la ejecución del contrato. Está claro, ¿verdad? Aunque debo insistir en que hay que ser prácticos. Que esto, por muy evidente y escrito que esté, debe manejarse con extrema cautela, ya que también es evidente que existe la premisa o convicción de que para recibir solvencia hay que tener solvencia, especialmente si se trata de clasificación como contratista. Por tanto, en un caso así, conviene hacer el planteamiento al órgano de contratación desde el primer momento, asegurarnos de que todos estamos de acuerdo y alineados con estas premisas. De hecho, mira, esta misma semana he tenido un caso así. Un órgano de contratación está pidiendo que quien está recibiendo solvencia
quien está recibiendo integración de solvencia, acredite ese mínimo de solvencia. ¿Voy a discutir? No, le sigo la corriente. ¿Qué más da? Además, el caso es así, la tiene, ¿vale? En fin, por tanto, y a modo de resumen, ¿se puede prestar solvencia y presentar oferta en una misma licitación? Sí, rotundo, sin problema. Aunque preparados para argumentar y demostrar que no haya maño o práctica anticompetitiva al hacerlo. Segunda cuestión. ¿Puede una empresa recibir prestada la solvencia de otra si quien recibe está clasificada como contratista, aunque sin ser esta clasificación suficiente? Y, atención, aun sin ni tan siquiera tener medios propios. De nuevo, sí rotundo. Y esta vez, y ojo, a priori, sin problemas. Y tercera cuestión. ¿Puede una empresa no clasificada como contratista acreditar su solvencia integrando la clasificación como contratista de otra empresa? Sí, es posible, pero con mucho cuidado, sabiendo que existió doctrina en el sentido contrario y que por eso muchas personas pueden seguir considerando que no se puede. Por tanto, prudencia y anticipación. Dejo el enlace al informe comentado en las notas del programa y en luisgracia.es/152. Y recuerda, los informes y recomendaciones de las juntas consultivas son una referencia valiosa, algo a tener muy en cuenta, pero no vinculan, no son jurisprudencia y ni mucho menos ley. En caso de necesidad, antes de interpretar por tu cuenta, de dar por entendido, ante la duda, busca asesoramiento. Y hasta aquí el episodio 152. En el próximo episodio, la cuarta entrega de Historia de un contrato. Puedes hablarme, espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en luisgracia.es/contactar. Puedes aprender a vender a la administración en luisgracia.es y puedes escuchar este podcast, este programa, Contratación Pública, a través de Spotify, iVoox, Apple Podcast y en cualquier app de podcast. En todas partes, menos en Canal Plus. ¿Quién se acuerda de Canal Plus? Gracias por estar al otro lado, por recomendar este podcast a otros contratistas, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.